A propósito de Baquedano, hay un conflicto, yo no sé en qué está, a ver si ahí después nos pueden ayudar, en el ex Palacio Mujica, Baquedano esquina Seger, y que se incendió. Hoy día presentaron una maqueta donde es un edificio, digamos, moderno, Claro. que desentona con todo lo que es el Paseo Baquedano. Y se estaba pidiendo que ojalá pudiesen reestructurar ese diseño para que estuviese acorde con lo que es precisamente Baquedano. ¿En qué quedó eso? ¿Quién lo presentó? ¿Perdón? ¿Quién lo presentó? ¿Quién presentó qué? El proyecto de... ¿No lo sabe usted que la CNM? No. ¿No tiene idea? Estamos claritos entonces aquí en la región de Tarapacá. Bueno, hace años atrás se quemó. Algo de lo que usted está diciendo y un poco también respaldando la labor de la Ceremi, que me parece importante. Hay muchos proyectos que son de iniciativa privada que no son competencia del Estado. Y yo quiero dejarlo bien claro. Porque efectivamente cuando el Estado declara, ¿cierto? Porque lo que hace el Consejo de Monumentos Nacionales es declarar una zona típica, ¿ya? Cuando se declara una zona típica, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Baquedano, ¿cierto? Nosotros hoy día, de hecho, estamos trabajando en las normas de intervención. Y lo segundo que quería decir, ahí está, al tiro voy, me están mostrando la foto para la gente que Claro. que Y para la Ceremi que de Tarapacá. Y lo segundo que es importante mencionar respecto a seguridad pública. Y yo creo que acá, y lo quiero también poner de esa forma, creo que cuando hablamos de la seguridad de las personas que habitan en este país, tenemos que lograr encontrar la mayor cantidad de consensos posibles. Yo creo que, lamentablemente, muchas veces en la política, y a mí me toca verlo como subsecretaria, yo además trabajé en el Senado, así que lo vi bien de cerca, muchas veces se nos olvida que nosotros estamos legislando, gobernando para las personas que peor lo pasan. Es que lamentablemente y yo creo que llevamos años esperando y yo creo que ahí es labor, respuestas. muy relevante tanto de los diferentes partidos políticos, es labor también de quienes estamos en el Ejecutivo y son capaces de ir aprobando estas iniciativas que nos permiten decirle a la gente que efectivamente vamos avanzando. Y ese avance es importante, significativo, sin duda alguna. Lamentablemente estamos hablando de que esto es para un corto, mediano plazo o largo plazo. Lamentablemente la región de Tarapacá hoy día necesita medidas urgentes ahora ya. Esperar que nosotros, hoy día, aquí en la región de Tarapacá, estemos tranquilos diciendo que se aprobó este proyecto de ley, creo que es insuficiente, subsecretaria. Porque lamentablemente, yo no sé si usted sabe, en lo que llevamos solamente de este mes de enero, hay 11 personas asesinadas, incluyendo 2 personas que fueron totalmente calcinadas en el borde costero. Aquí existen los secuestros, aquí existe la extorsión, aquí existe el narcotráfico, pero como Pedro por su casa. Aquí existen situaciones de incivilidades que lamentablemente ustedes ahora recién están conociendo allá en la zona centro y sur del país. Por eso le digo, puede ser una buena noticia de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 años más, pero lo que quiere la gente de la región de Tarapacá hoy día son medidas inmediatas. Yo creo que y no más anuncios que lamentablemente lo hemos escuchado los últimos 3 años. Yo creo que es súper importante respecto de lo que tú recién mencionas, y yo creo que hay hartas cosas relevantes a destacar de lo que tú dices. Lo primero tiene que ver con los alcances de las medidas, y yo aquí también quiero ser bien clara. Ha habido medidas poco efectivas en los últimos años respecto al combate a la violencia. Respecto al combate a la inseguridad pública. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces las medidas que se piden y que caen muchas veces en el populismo penal, y lo quiero decir así, no son efectivas. Entonces, ¿como por ejemplo? El gran cambio que ha habido en Chile respecto a la macrozona sur que te decía antes de comenzar este programa. Nosotros tuvimos un estado de excepción durante el gobierno anterior, y a pesar de tener estado de excepción, no logró cambios respecto a la disminución de la violencia. Y hoy tenemos un 40% de disminución. Y yo quiero decir que acá hay un trabajo mancomunado que no solamente involucra al gobierno, sino yo quiero que lo miremos con más perspectiva que eso. Tiene que ver con la presencia del Estado en la vida de las personas, ¿ya? Y creo que eso también es súper importante decirlo, ver qué cosas han funcionado y cómo vamos replicando aquellas cosas que efectivamente han tenido un efecto positivo en la vida de las personas. Yo no le discuto que aquí hoy día hay que trabajar de esa manera, pero lamentablemente hoy día estamos nosotros viviendo una urgencia. Tal vez usted no la conoce porque viene de Santiago, tal vez usted no la conoce o no la quiere conocer porque es parte del gobierno. Porque la noto hoy día con un tono de querer bajarle el perfil a lo que está pasando aquí en la región de Tarapacá y me parece injusto. Está poniendo una actitud y me parece injusto y me parece falta de respeto con el público. Lo que usted quiere el día de hoy tratar de hacerle ver cuando aquí, vuelvo a insistir, el año pasado tuvimos el 108% de aumento en homicidios, en situaciones de incivilidades que ha permitido este gobierno y el gobierno anterior, para ser justo. Yo quiero ser muy clara, primero que todo,
porque a mí en lo personal, a mí me altera escucharla con ese tono de querer conciliar que hoy día no está pasando nada. Creo que es importante, primero que todo, hablar, ojalá con altura de miras, respecto a una realidad que sufren muchas personas en esta región. Yo quería aclarar dos cosas. En primer lugar, que como autoridad pública me tomo con la máxima seriedad lo que sucede en la región de Tarapacá. Y creo que... A mí no me queda esa impresión. Por favor, déjame terminar. Me lo tomo con la máxima seriedad. Nos lo tomamos con tanta seriedad que muchos subsecretarios van a estar acá la próxima semana, precisamente diciendo lo contrario de lo que usted me está diciendo, que es viniendo a entender a cabalidad lo que sucede en el territorio. Y creo que eso es súper importante decirlo. Ahora, que eso vaya a tener soluciones, que uno pueda decir, esto va a cambiar mañana, a la gente no hay que mentirle. No, si llevamos 3 años a nosotros. A la gente hay que decirle con la verdad cuáles son las cosas en las que podemos ir avanzando. Va a haber un fortalecimiento de la inversión pública, yo creo que eso es muy valioso. También hay un interés claro de hacer un trabajo intersectorial desde el Estado. Y eso, de nuevo, hay que decirlo con altura de miras de incluir al gobierno regional, a los diferentes municipios. Y ha sido también parte de la invitación. Y por cierto que hemos trabajado también... Imagina el daño que ha hecho este delegado presidencial a la región de Para poder terminar... Es que no estoy hablando del delegado presidencial, estoy hablando del gobierno regional, que efectivamente es un ejercicio de mayor descentralización. Y al mismo tiempo, lo que ha significado la descentralización también de nuestra cartera. Y yo también me quería referir a eso, porque creo que es importante referirnos en cómo hemos crecido también desde el sector cultural en el presupuesto, porque lamentablemente el presupuesto de mi cartera, que es la cartera del patrimonio, el Servicio Nacional de Patrimonio y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, fue rechazada en la Cámara de Diputados. Que no sé si ustedes se acuerdan cuando se rechazó la plata del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las transferencias, ¿cierto?, del sector patrimonial a museos como el Museo de la Memoria, pero no solamente el Museo de la Memoria, la Iglesia de San Francisco y otro tipo de infraestructura patrimonial. ¿Cuánto? ¿50.000 millones para los derechos humanos? Me parece sí, era demasiado. Creo que ahí tenemos una apreciación diferente de la importancia de los derechos humanos y fortalecerlos, pero más allá de eso, que hoy día en Chile los derechos humanos lamentablemente están politizados. Pero más allá, yo creo que el respeto a la vida nunca debe estar politizado. Nunca, el respeto a la vida, pero el derecho humano en Chile hoy día lamentablemente es un brazo cuando uno invierte político. en derechos humanos, no solamente invierte en hacer memoria, y yo quiero dejarlo súper en claro aquí, cuando uno invierte en la protección de los derechos humanos en todas sus carteras, y cuando uno invierte en memoria, también está invirtiendo en salvar vidas en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando uno invierte en derechos humanos, invierte en efectivamente poder proyectar una convivencia democrática en la que efectivamente nadie cuestione la importancia de salvaguardar la vida. Exactamente. Entonces, yo le doy ese valor, y le doy mucho valor, y este gobierno le da mucho valor. Lamentablemente se politizó, y efectivamente creo que eso es súper importante. De cierto sector político, por si no lo sabía, subsecretaria. Yo creo que efectivamente hay que poder avanzar hacia un entendimiento transversal de los derechos humanos, evidentemente tiene que demostrarlo. Sin revisionismo. Chile tiene demostraciones de sobra respecto a la violación de derechos humanos en este país. Lamentablemente los últimos años parece que no. Porque los derechos humanos solo para ciertos sectores y no para los otros. Acá lo sabemos muy bien de mucha gente que lamentablemente durante el estallido social quedó sin su fuente de trabajo y ahí los derechos humanos nunca se acercan. Yo creo que hay que ser súper claro. Podríamos conversar mucho tiempo, pero ya no me queda tiempo. No, pero eso es súper cortito. Tengo otros temas también que abordar el día de hoy. Es que solamente veníamos a hablar de su visita por el tema del patrimonio y se transformó en una discusión política que no nos va a llegar a ninguna parte. Una apreciación que es súper importante y creo que nos lleva a muchas partes. Para finalizar. Porque yo siempre llamo al diálogo, primero respetuoso, y en segundo lugar creo que es muy importante aprender a escucharnos para convivir democráticamente mejor. Yo solamente quiero hacer una aclaración respecto a la terminología de derechos humanos, para la gente que está en la casa. Cuando uno habla de violación de derechos humanos, y me gustaría hablarlo con claridad, porque aquí esta es una terminología que no inventé yo, es como se entiende internacionalmente los derechos humanos, ¿ya? Esto va en línea con todos los... Que son los apremios del Estado en contra de las personas. No, que son todas las... Exactamente, uno no habla de la gente... Uno puede hablar de vulneraciones que han vivido personas en momentos particulares. Entonces no digan derecho humano, porque la palabra derecho humano es muy amplia. Pero cuando uno habla de derecho humano mío es tener tiene que ver acceso a la salud, acceso a la educación, tener seguridad, tener justicia, y no simplemente para ciertos sectores políticos como lamentablemente se vive hoy día en nuestro país. Subsecretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si me va el tiempo, son las 12:40, tengo que ir a la pausa comercial. Solo para terminar, quería agradecer mucho la instancia.
Ojalá no me hubiera interrumpido tanto, pero... a mí me hubiese gustado que usted se hubiese dedicado a hablar de los temas que es importante y no venir a hacer política ni defender un gobierno que lamentablemente el día de hoy, por lo menos aquí en la región de Tarapacá, créame, hace rato que nos dejó... lamentablemente. Yo creo que es importante tener las conversaciones y creo que la peor conversación es la que no se tiene, así que creo que cuando conversamos desde la diferencia avanzamos en nuestra democracia. Hay que saber primero, y yo creo que esa es la conversación más importante. Lo que le dice la gente de esta región y no traernos un discurso preparado de Santiago en relación a lo que nosotros por lo menos tenemos más que claro. Para nada, yo lo único que quisiera agradecer la instancia, agradecer a la gente que nos está escuchando en su casa y promover sobre todo la conversación sana que creo que tenemos que tener cada vez que las autoridades venimos a región, a escuchar muy respetuosamente aquellas cosas que a las personas de cada una de las regiones en Chile las aquejan y aquellos dolores que como Estado tenemos que ir trabajando por solucionar. Que le vaya muy bien, ¿ah? Ya, vamos a ir rápidamente a la pausa comercial. No, vamos, si sacamos llamados, yo sé lo que va a pasar. Sí, no, tenemos que ir a la pausa porque estamos atrasadísimos. Vamos a la pausa, 12:40 y volvemos enseguida a la parte final. Avícola San Antonio, los huevos más...